Gracias, Dan. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos al webinario de hoy, llamado Directrices Generales para las Evaluaciones de Riesgo de Plaguicidas por Transposición Comparativa. También se conoce como Guía Puente o Bridging Guidance en inglés. Mi nombre es Mario Yarto, soy oficial de la FAO en Roma y es un gusto para mí abrir la sesión de hoy y darles la bienvenida en nombre de la Secretaría del Convenio de Rotterdam. Nos da mucho gusto ver que tenemos una gran participación el día de hoy, conectados con nosotros, con participantes de varios rincones de América Latina, algunos colegas que se encuentran también pero en Europa. Nos acompaña como presentadora mi colega Alicia de la Rosa, consultora de la FAO. Ella es experta internacional en registro y control de plaguicidas y se hará cargo de la presentación del día de hoy. También quiero agradecer, como siempre, a mi colega Dan, que está en la Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam en Ginebra, por el apoyo técnico y logístico que nos brinda para facilitar la sesión y mantenernos conectados a través de la misma. En cuanto a asuntos de logística, durante la sesión Webex, ustedes pueden participar enviando mensajes a través de la opción de chat, donde pueden hacer comentarios y preguntas relacionadas con el tema y la presentación que nos dará mi colega Alicia. Y al final de la presentación les daremos más indicaciones para que puedan participar incluso de manera abierta utilizando su micrófono. El objetivo del seminario de hoy es presentar el concepto de puenteo o bridging en el contexto del Convenio de Rotterdam y la guía de puenteo que se ha desarrollado bajo el kit de herramientas de la FAO para el registro de plaguicidas, que es una herramienta muy importante que ha desarrollado la FAO para apoyar a países que necesitan fortalecer sus temas de evaluación de registro de plaguicidas. Este kit de herramientas contiene información detallada de apoyo sobre cómo se puede hacer el puenteo de evaluación de riesgo por plaguicidas con éxito. Por lo tanto, reduce la carga de trabajo de los tomadores de decisiones, particularmente en aquello que tiene que ver con la gestión de plaguicidas y en el cumplimiento de obligaciones del Convenio de Rotterdam. Aprovecho también para mencionar que este webinario, al igual que otros más que hemos ido presentando en los últimos meses, forma parte del programa de asistencia técnica del Convenio de Rotterdam. La información de los webinarios de las últimas semanas está disponible en la página del convenio, incluyendo en algunos casos la sesión grabada del mismo. Nuevamente bienvenidos a la sesión de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y ahora le doy la palabra a nuestra presentadora. Adelante, Alicia. Sí, muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todos los participantes. Un cordial saludo a los representantes del Secretariado del Convenio de Rotterdam y de la FAO, así como a todos los participantes que nos acompañan hoy día. El tema, como ya lo mencionó Mario, que voy a tratar consta de dos partes. La primera, y de orden general, relacionada con la herramienta, con el kit de herramientas de plaguicidas para el registro de la FAO, y especialmente tratar algunos aspectos generales de su contenido. Y la segunda parte ya va a estar directamente relacionada con consideraciones puntuales para las evaluaciones de riesgos de plaguicidas por transposición comparativa o también más comúnmente llamada como puente. Voy a quitar la imagen para poder tener una mayor claridad probablemente en la transmisión para varios de ustedes. En esta página que se presenta, ustedes van a ver el kit de herramientas, la forma como se ingresa al kit de herramientas de registro de plaguicidas de la FAO y al cual pueden acceder entrando por este enlace que se muestra. El kit de herramientas, como antecedente, antes quiero comentarles que la FAO viene asistiendo a los países con orientaciones sobre el registro de los plaguicidas desde hace muchos años. En 1985, y respondiendo a la preocupación de la comunidad internacional, se aprobó el Código Internacional de Conducta y entró en vigor para la distribución y utilización de plaguicidas.
Este código estaba respaldado por un conjunto de directrices técnicas de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente se observó en el transcurso de los años que los usuarios no siempre han hecho un uso activo de estas directrices, ¿no? Como todo en la vida, los cambios se hacen necesarios, especialmente en esta época, y esa es la razón por la cual ahora el citado código fue actualizado. También se aprobó el convenio de Rotterdam y, por supuesto, gran parte de sus directrices también están en ese proceso de actualización. Y obviamente también la FAO ha decidido proporcionar mejor orientación a las autoridades y otras partes interesadas a través del toolkit de registro de plaguicidas, ¿no? Los objetivos del kit de herramientas son hacer que la información clave y existente esté disponible para los usuarios y sobre todo esté al alcance de quienes tienen la responsabilidad del registro en sus países o en las regiones, para proporcionar también información sobre los procedimientos y métodos recomendados internacionalmente, que sean confiables y que finalmente ayuden a los usuarios a tomar decisiones informadas. También a identificar los requerimientos de los países, ¿no? Y fortalecer las capacidades de aquellos que lo solicitan. Ya como ustedes, varios deben haber participado en algunas de estas capacitaciones, la FAO ha impartido cursos en varias regiones del mundo. En América Latina se tuvo ya eventos en Mercosur, en la región andina, en México y otros países. Pero, ¿qué cosa es y qué no es el kit de herramientas? Es un sistema de apoyo para la toma de decisiones de las autoridades de registro y sus órganos técnicos. Si ustedes ya ingresaron en algún momento a la herramienta, sabrán que se trata de un manual basado en la web de fácil acceso para su uso diario en el registro de plaguicidas. Y esto porque propone métodos factibles de aplicar, especialmente en países que asignan escasos recursos al desarrollo de esta tarea, y muchas veces esos recursos también se concentran en un solo sector. ¿Qué no es la herramienta? No es un sistema automatizado para la evaluación de los plaguicidas. Es una herramienta inteligente, pero no va a calcular automáticamente si un plaguicida puede registrarse o no con el simple ingreso de la información. Como todos sabemos, esta es una tarea de los oficiales de registro, que son los que deben evaluar el plaguicida en las condiciones propias del país y tomar las decisiones. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se aplica en la herramienta? Bueno, en la herramienta, como ustedes saben, hay que proveer información relevante. Ese es el enfoque principal. Proveer información relevante con suficiencia, con calidad, para tomar decisiones. Y proveer también orientación sobre cómo utilizar la información proporcionada. Es importante que quienes utilizan la información tengan la expertise para saber interpretarla. Eso es un tema clave en este contexto. Conocemos que hay mucha información en Internet, pero no siempre responde a fuentes confiables o actualizadas. Es la ventaja de esta herramienta que concentra información de fuentes reconocidas internacionalmente. ¿Cuáles son los elementos principales del kit de herramientas? Bueno, en la página web ustedes van a encontrar varias pestañas. Mediante el enlace que se les proporcionó en la primera página, ustedes van a poder acceder. Pueden hacerlo usando una guía de inicio rápida, ¿no? Donde les va a dar prácticamente el resumen de lo que contiene toda la herramienta. Pero ahora me voy a centrar solamente en 3 elementos principales. La sección de herramientas para el registro, que es la primera sección, que contiene asesoramiento, elementos para, digamos, para asesorar técnicamente en distintos procesos, procedimientos generales, ¿no?
La otra sección sobre fuentes de información sobre plaguicidas con enlaces externos no gestionados por la FAO. Acá vamos a encontrar un sinnúmero de documentos muy útiles para hacer el trabajo. La tercera sección de temas especiales presenta temas bastante más puntuales y que son cada día de mayor interés, como por ejemplo los plaguicidas de alta peligrosidad o en sus siglas en inglés llamados los HHPs. Y también esta sección presenta ya información sobre plaguicidas de uso en salud pública, ¿no? En otras pestañas, como digo, también pueden encontrar noticias, antecedentes, entrenamientos y todo en versiones de inglés y castellano a la fecha. Sabemos de que tenemos también que desarrollar la herramienta en otras lenguas de los idiomas del Sistema de Naciones Unidas, que están en proceso. Esta primera sección que yo mencioné no es específica para plaguicidas y brinda asesoramiento sobre diversos temas, entre ellos las estrategias de registro. Acá en estrategias nosotros vamos a ver que hay varias que se han incluido, como por ejemplo la analogía, el registro por equivalencia, registro basado en racionalización de recursos que incluye el bridging o transposición comparativa, también llamado puente, y el registro basado en evaluaciones locales. También nos asesora sobre pasos a seguir en el proceso de registro. Cuando hablamos de procesos, sabemos de que muchos de los países tenemos en nuestras legislaciones fases experimentales previas, el proceso mismo técnico-administrativo del registro, las actividades post-registro que se tienen que realizar, renovaciones de registro o revisiones periódicas, prohibiciones, cancelaciones, en fin, aspectos concernientes al registro. También presenta esta herramienta, esta parte de la herramienta, información sobre requisitos de datos y ensayos, ¿no? Pruebas necesarias para la evaluación de un plaguicida según los usos que se proyecten, métodos de evaluación, asesora también sobre las medidas de mitigación de los riesgos identificados y sobre los principios y procedimientos para la toma de decisiones. Hay también una sección muy interesante que habría que revisar sobre la evaluación de riesgos para la salud humana y el ambiente concerniente a algunos países que han reportado, como Australia, Canadá, China, la Unión Europea y Estados Unidos, que aportan criterios técnicos y jurídicos muy interesantes, así también como criterios de aplicabilidad para la consideración de otros países. ¿Qué más nos trae, digamos, la herramienta? En la segunda sección sí es específica para plaguicidas. Aquí ustedes encontrarán información muy relevante como bases de datos, listas de productos registrados, restringidos, prohibidos en otros países. También van a identificar o van a encontrar restricciones y prohibiciones que se han reportado a través de las obligaciones que tenemos los países con los convenios internacionales, ¿no? Como Rotterdam, Estocolmo. Importante la sección de revisiones científicas o estudios científicos. Allí ustedes van a poder encontrar información del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, de la EFSA, de EPA, en fin, muchas otras fuentes. Igualmente van a ubicar información sobre la clasificación por peligro de la Organización Mundial de la Salud, de, digamos, documentos de las reuniones conjuntas de la FAO, Organización Mundial de la Salud, sobre residuos de plaguicidas, de la reunión conjunta FAO-MS sobre especificaciones de plaguicidas, entre otras. La tercera sección presenta temas de mucho interés como los plaguicidas de alta peligrosidad, ¿no? Cada día cobran más relevancia en la responsabilidad de las autoridades de registro y control de plaguicidas, porque al ser identificadas corresponde luego ser evaluadas a fin de establecer los planes de mitigación de los riesgos para la salud y el ambiente. Igualmente se presenta información sobre los plaguicidas de uso en salud pública, que ha sido preparada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Esta herramienta es dinámica y otros temas podrán ser añadidos en el futuro cercano. Para los que deseen explorar el uso de esta herramienta relacionado con los plaguicidas de alta peligrosidad,
pueden acceder al documento sobre el trabajo efectuado en Mozambique que se muestra en esta foto y que está a libre acceso también en la herramienta. El menú de herramientas de registro. Vamos a entrar al menú de herramientas del registro. Nos centraremos acá porque aquí vamos a trabajar lo que se llama la transposición comparativa o también llamado el método de puente. En la primera sección ustedes de esta herramienta van a encontrar estas subsecciones: estrategias de registro, procesos de registro, requisitos de datos y directrices de ensayos, métodos de evaluación, mitigación de riesgos y toma de decisiones. Como verán, sigue el proceso lógico del registro, se describen los temas relevantes de principio a fin. La información del bridging o puente la van a también encontrar en la sección de estrategias de registro. Si ustedes abren las pestañas tanto de estrategias de registro como de métodos de evaluación, allí van a encontrar una información más detallada respecto a este método. Bien, entonces, hablando de estrategias de registro, es importante tener en cuenta que la evaluación de riesgos para la salud humana y el ambiente de un plaguicida requiere siempre recursos considerables por parte de la autoridad de registro. Los datos toxicológicos y ambientales deben estar disponibles. Deben hacerse estimaciones locales de la exposición. El personal debe estar capacitado, obviamente, para realizar la evaluación de riesgos y también para interpretar los resultados. Y sabemos que esta tarea es multidisciplinaria y debe estar bien articulada entre autoridades sectoriales. Hay varias autoridades que normalmente intervienen en el proceso. En algunos países lidera la autoridad de salud, en otros la autoridad de agricultura, la autoridad ambiental, autoridades de comercio, de trabajo, en fin, pero todos tienen que hacer un trabajo articulado, ¿no? Y eso vemos nosotros que en países en desarrollo no siempre está, digamos, disponible, ¿no? Todo esto que mencioné no siempre está disponible ni con recursos suficientes. En este cuadro vemos que si decidimos optar por una estrategia integral, o sea, completa, la más compleja, debemos tener amplios recursos, debemos tener evaluadores idóneos para la alta complejidad, para evaluar una batería muy grande de requisitos de datos. Sucede lo contrario si aplicamos una estrategia muy básica de registro, pues demanda escasos recursos, pocos datos a evaluar y baja complejidad en el proceso de evaluación. Pues casi siempre se trata de un checklist, lo que tampoco es recomendable, ¿no? Entonces, corresponde evaluar bien el estado de situación del sistema de registro que tenemos y asumir una estrategia apropiada, que no siempre va a ser la misma para determinados plaguicidas. Probablemente haya plaguicidas cuyos riesgos son conocidos, que son muy bajos y no necesitaríamos armar una estrategia muy compleja, ¿no? Pues ahora, como ustedes ven, nos vamos a centrar en el registro basado en la racionalización de los recursos, que propone evaluar los riesgos de los plaguicidas efectuando la transposición comparativa o puente, porque en realidad es un método intermedio, ¿no? Que puede aprovechar mucho de lo que ya se tiene, digamos, en cuanto a información. Dado que la generación de datos, así como la evaluación de la eficacia, calidad y riesgos del producto son muy laboriosas y costosas, la mayoría de autoridades responsables, incluso aquellas con recursos considerables, racionalizan su estrategia de registro de plaguicidas. La estrategia de puente o de bridging para la evaluación de riesgos aplica cuando una evaluación de riesgos existente, que llamaremos evaluación de referencia, que puede ser realizada por un organismo acreditado, que pudo haber sido también otra autoridad de registro o una organización internacional, se examina y luego se compara con una situación local para determinar si se puede llegar a una conclusión sobre el riesgo en la situación local. Ese es el principio de la transposición. La transposición, por tanto, no requiere una evaluación completa de los datos de toxicidad y exposición local. Más bien hace un uso óptimo del trabajo realizado por evaluadores acreditados,
Sin embargo, la comparación sí requiere un buen conocimiento de los principios y procedimientos, ¿no?, que se aplican, y también requiere poder y saber interpretar la evaluación de riesgos de referencia, valorar su pertinencia para la situación y obviamente saber si este sería o no un problema por resolver. Caso contrario, estaríamos pensando que si nosotros podemos aplicar este método, no tendríamos que estar reinventando la rueda, ¿no? Ese es un poco el principio de trabajo. Bueno, veamos entonces, partamos de comprender, ¿no?, ¿qué es una evaluación de riesgos? Creo que todos los que estamos aquí trabajando sabemos, necesitamos y sabemos interpretar lo que significa una evaluación de riesgos. Necesitamos evaluar primero el peligro de un plaguicida y el nivel de exposición. Los datos sobre los peligros van a determinar el nivel de exposición aceptable para el ser humano o para los organismos no objetivos presentes en el ambiente. La evaluación de la exposición va a demostrar si se ha excedido o no ese nivel aceptable. El mismo principio es aplicable tanto a la evaluación de riesgos para la salud humana como para el ambiente. La herramienta a la fecha brinda orientación general sobre las evaluaciones de riesgo por fuente y también da soporte para cada uno de estos temas que se muestran en la pantalla. Riesgos, evaluación de riesgo del operador, riesgos laborales, riesgo dietético, o sea, el riesgo alimentario por la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos, riesgos para polinizadores y otros que a la fecha se encuentran también en evaluación, ¿no?, en trabajo, en desarrollo. En la sección de métodos de evaluación, ustedes también haciendo, digamos, un clic en la selección, van a encontrar métodos que aplican a este procedimiento, ¿no?, a esta subsección. Ingresamos y encontramos modelos, procedimientos y modelos disponibles para evaluar partes específicas del expediente de registro, desde la identidad del producto, sus propiedades físicas y químicas, eficacia, usos, clasificación, envasado, etiquetado, en fin, métodos analíticos, impactos en la salud, etcétera. Mucha información también sobre efectos sobre especies no objetivo cuando hablamos de comportamiento, destino y comportamiento en el ambiente de los plaguicidas. Varios países tienen acotados en su legislación los requisitos para el registro y también los datos, los estudios, los métodos analíticos o métodos de evaluación que aplican a cada uno de ellos, ¿no? Esto va a depender obviamente de lo que la legislación nacional o regional mande. Pero esta herramienta presenta los métodos que generalmente son reconocidos internacionalmente y que pueden dar soporte a su trabajo. Vamos acá, estamos observando un flujograma. Este flujograma describe el proceso a seguir en una transposición comparativa o en un método de puente. Lo primero es que hay que preparar la información. Recopilar, completar los datos para el caso local que vamos a examinar, que normalmente viene en el dossier, en el expediente que presenta un solicitante de registro, ¿no? Luego, la tarea es encontrar una evaluación de riesgos de referencia, que ya mencionamos que puede ser de algún otro país u otra agencia o alguien que tenga publicado los datos y que pues sean de fuente confiable, ¿no? Con ello, procedemos a comparar. Ese es el segundo paso, comparar los productos plaguicidas, comparar los peligros de cada uno, comparar también las exposiciones en cada caso y también comparar las medidas de mitigación que aplican. Luego de este análisis vamos a concluir y decidir si es posible establecer las comparaciones, ¿no? Si es posible, entonces veremos que si la evaluación de riesgos locales frente a la evaluación de referencia es aceptable o no. Ahí tendremos que aplicar los criterios de aceptabilidad, ¿no? Para cada uno de estos tres pasos, ustedes van a encontrar información detallada en la herramienta y también en las directrices generales para las evaluaciones de riesgo de plaguicidas por transposición comparativa que se encuentra en la página web del convenio de Rotterdam. Ustedes la pueden ubicar allí y pueden también
analizar la información y los casos que se presentan, así como ahí también podrán encontrar todas las plantillas de apoyo, de respaldo para hacer este trabajo. Vayamos al primer paso, cómo preparar la información. Las tablas de resumen de la evaluación que presenta la herramienta son muy útiles. Facilitan la compilación de datos de forma rápida y concisa. En realidad también les va a proveer enlaces para ubicar la evaluación de riesgo de referencia de otras autoridades de registro de otros países y de agencias que han publicado evaluaciones de riesgos, incluidas las revisiones o estudios científicos que nos ayudan mucho también en esta tarea. Y con ello vamos a poder tener la descripción del caso que vamos a comparar. También podrán contactar, en el caso de que la información ustedes consideran que no está completa, se puede contactar a la autoridad de registro o a la agencia que hizo la evaluación de referencia para obtener información, orientación o complementar lo que falta, ¿no? O también se podría tener un acuerdo entre pares con la autoridad de registro en el país de referencia para que les pongan disponibles sus evaluaciones, ¿no? De manera directa. Yo creo que ese es un ejercicio que muchas autoridades no hacen, pero que sí es muy útil, ponerse en contacto y toda la información relacionada con estas agencias, con estas autoridades, también la pueden encontrar en esta herramienta. Acá tienen ustedes un modelo de la información que se tiene que, digamos, colocar en cada una de las columnas concernientes a la evaluación que vamos a hacer. La información clave necesaria para la situación local que ustedes pueden poner en la primera columna donde dice riesgo existente, la evaluación de riesgo existente, o sea, la evaluación de referencia, ¿no? Esa es la primera columna donde ustedes van a poder colocar la información. La información clave para la situación local que vamos a examinar depende del riesgo específico que tenemos que evaluar, ¿no? Va a ser diferente comparar una evaluación de riesgos para el operador que comparar una evaluación de riesgos del polinizador, ¿no? Los datos que vamos a consignar seguramente van a apoyar, hay datos genéricos, pero hay datos específicos también, ¿no? El kit de herramientas también les proporciona estas tablas de resumen de evaluación que enlistan estos datos fundamentales, ¿no? Para comparar un riesgo específico. Acá lo que les estoy presentando es la tabla resumen, ejemplo de la evaluación de riesgos del operador, ¿no? La que ustedes ven que como mínimo tenemos que tener datos químicos del producto, especificaciones de fabricación de los ingredientes activos y la composición de la formulación, que es muy importante, pero también es la identidad, ¿no? Y la concentración de impurezas toxicológicamente relevantes y de los coformulantes. Hay que tener esa información porque, como ustedes saben, varios de los productos con impurezas de esta naturaleza, pues inciden en una clasificación de peligrosidad, ¿no? Igualmente, debe consignarse en esta tabla de los usos previstos, ¿no? Relacionados, por supuesto, a las buenas prácticas agrícolas. En particular, en qué usos, en qué cultivos se está proponiendo el plaguicida, los métodos de aplicación que se van a utilizar, las dosis y frecuencias, calendario de tratamientos, fases de cultivo, en fin, toda la información que nos pueda ayudar a poder identificar si puede o no puede ser utilizada esta información. Y lo mismo para la situación de revisar la información y colocar la información que uno encuentra en la evaluación existente, ¿no? O la de referencia. Este es el mismo cuadro, es la misma tabla, son otros ítems donde también la autoridad tiene que comprender bien y poner y plasmar bien las condiciones locales de uso del plaguicida, ¿no? Que es muy importante. Esto incluye, por ejemplo, saber qué tipo de equipos se usa normalmente en el país, en las zonas, cuál es la disponibilidad y uso de equipo de protección personal, el nivel de capacitación y de conocimiento que tienen sobre los plaguicidas por parte de los usuarios, los que hacen las mezclas, en fin. Y también, si vamos a comparar riesgos ambientales, habrá que conocer las condiciones ambientales, ¿no? Cuando se aplica el plaguicida.
por ejemplo, la temperatura, la lluvia, la probabilidad de que las aguas superficiales hayan podido estar expuestas, tipos de terreno, topografía, bueno, la sensibilidad, también la sensibilidad de la flora y de la fauna, ¿no? Un conocimiento de los ecosistemas. Este segundo conjunto de datos no está incluido en el expediente de registro del plaguicida. Las autoridades de registro nuevamente deben tener experiencia para poder proporcionar esta información o consultar a asociaciones, ¿no?, de agricultores, expertos, de instituciones locales de investigación para poder completar esta matriz, ¿no? El segundo paso que mencioné respecto a comparar la información, básicamente acá tenemos que comparar información, mencionamos, de los propios productos plaguicidas, ¿no? De los peligros para la salud humana y para el ambiente, de las exposiciones en cada caso y de las medidas de mitigación de riesgos que ha aprobado la evaluación de referencia versus lo que se podría o lo que podría ser factible y realista aplicar en las condiciones locales del país, ¿no? Acá tenemos que ser muy cuidadosos, muy exhaustivos cuando vamos a comparar la información. Vamos a empezar un poco a ver qué elementos deberíamos considerar para comparar, por ejemplo, los plaguicidas, ¿no? La comparación, la transposición comparativa se puede hacer para productos plaguicidas que contienen el mismo ingrediente activo. Bueno, esto es lo ideal. En la evaluación de referencia y en la situación local, ¿no? Tales ingredientes activos tienen el mismo nombre o deberían tener el mismo nombre común o número CAS y tienen la misma relación de isómero. Los productos plaguicidas se comparan conforme a 3 parámetros, generalmente. La similitud del ingrediente activo, incluidas sus impurezas, ¿no? Impurezas, obviamente, de importancia toxicológica y ecotoxicológica. Otro aspecto es la concentración del ingrediente activo, ¿no?, en la formulación y cualquier impureza relevante igualmente. Y la tercera consideración es el tipo y la composición de la formulación. Hay que recordar que los ingredientes activos de grado técnico de diferentes fuentes de fabricación pueden tener una toxicidad diferente y eso complica el esquema comparativo, ¿no? Entonces, en este tipo de evaluación de puente es muy importante señalar que cuanto más similar es el plaguicida, tanto el ingrediente activo grado técnico como la formulación, mayor va a ser la posibilidad de comparar con alta precisión y facilidad, ¿no? Pueden notar igualmente acá en este esquema que tanto la precisión como la facilidad de comparar y concluir será menor en tanto hayan más diferencias en la formulación y en el ingrediente activo grado técnico. Pero esto tampoco es así tan, digamos, tan tajante, ¿no? Hay que evaluar las consideraciones de cada uno de estos aspectos para examinar en qué casos podemos hacer o utilizar este método de puente. Cuando hablamos ya de comparar los peligros, bueno, esta es otra de las secciones, ¿no?, que involucra digamos, el trabajo de la comparación que tenemos que hacer, ¿no? En esta sección de la herramienta, ustedes van a examinar el peligro o la toxicidad del producto evaluado en la evaluación de referencia, ¿no?, para decidir si se puede o puede considerarse similar al que se está examinando en la situación local. La sección de información del kit de herramientas nos proporciona enlaces a muchas fuentes, ¿no?, valiosas sobre información de peligros, como ya lo mencioné anteriormente. Tenemos muchos documentos, entre ellos, por ejemplo, lo de la clasificación de peligros del sistema globalmente armonizado, de la Organización Mundial de la Salud, los valores de referencia toxicológicos, niveles aceptables de exposición del operador, valores de referencia ecotoxicológicos. Todo eso está, digamos, considerado, ¿no? Está contenido en la herramienta. Hay que comparar los peligros ambientales, pero esto también puede ser un poco más difícil, pero algunos reguladores, algunas agencias cubren
una amplia gama de zonas climáticas, ¿no? Y los datos de ecotoxicidad de primer nivel tienden a proporcionar protección a una gama relativamente grande de organismos. Vamos a ver que dado que los ecosistemas pueden ser muy diferentes en nuestros países, es importante evaluar si los datos ecotoxicológicos y los valores de referencia ecotoxicológicos resultantes que se han utilizado en la evaluación de referencia son aplicables a la situación local. Hay que notar, ¿no?, que los ecosistemas y los organismos no objetivos son siempre, bueno, o serán, hay que ver si son o serán suficientemente similares, ¿no? Por ello debe evaluarse si los datos toxicológicos y los factores de seguridad utilizados en la evaluación de referencia brindan la suficiente protección al ecosistema local y a los organismos no objetivos, ¿no?, que pueden verse afectados por el plaguicida. El kit de herramientas, como ya lo mencioné, tiene pues muchas fuentes de información sobre los peligros. Aquí ustedes pueden hacer una exploración muy interesante respecto al sistema globalmente armonizado, que ahora es una preocupación en muchos de nuestros países porque hay que adecuar también las normas relacionadas con la clasificación que usualmente se ha venido haciendo con relación a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Acá pueden encontrar información sobre lo que publica la IARC respecto a los casos probables o posibles de cáncer, de producción de problemas en la salud, las fichas internacionales de seguridad química que ayudan mucho también en materia de seguridad, ¿no? Igualmente, la clasificación sanitaria del sistema globalmente armonizado basada en la amplia gama, ¿no? Hay muchos aspectos que están incluidos en estos documentos relacionados con la toxicidad, con la corrosión, lesiones, sensibilización respiratoria cutánea, bueno, muchos de estos criterios que han sido recogidos en otros instrumentos que también son útiles, como por ejemplo la evaluación, la identificación de los plaguicidas de alta peligrosidad, ¿no? Acá tenemos en esta clasificación información muy valiosa que puede también servirnos a los efectos de la evaluación de los peligros de los plaguicidas. Hablando de la clasificación de peligros de la Organización Mundial de la Salud, ya vemos que es un documento que también ha sido publicado ya la última edición en el año 2019, es la convencional que hemos venido aplicando, que está basada principalmente en riesgo agudo, ¿no?, para la salud humana, la toxicidad crónica, que sí incluye los datos y que están ya revisados por la Organización Mundial de la Salud, la toxicidad de la sustancia activa, los métodos para la clasificación de formulaciones. Creo que ya la mayoría de las autoridades de registro en muchos casos aplican las fórmulas, ¿no?, para poder determinar el peligro de las formulaciones. Enumera también plaguicidas sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo, ¿no?, del Convenio de Rotterdam, y las limitaciones debido también al comercio, ¿no? En este tercer paso del proceso de comparación, vamos a comparar también las exposiciones, ¿no? Hay que tomar nota de que el nivel de exposición probablemente sea diferente cuando se refiere a las condiciones locales en las que no siempre se dispone de equipos de protección personal, ¿no?, para los operadores de plaguicidas. Esto sucede mucho en nuestros países en desarrollo y esto puede también marcar la diferencia en la decisión que la autoridad pueda tomar. La comparación de los niveles de exposición suele ser el paso más importante en el ejercicio de puente que vamos a hacer. Casi siempre las exposiciones van a ser muy diferentes, bien para las evaluaciones respecto a la salud humana como para las ambientales. Pero no hay necesidad de que las condiciones de exposición sean idénticas o incluso similares. Solo es importante evaluar si la exposición en la situación local es menor, similar o superior que en la evaluación de referencia. A eso tenemos que concluir, ¿no? Para esto, la FAO también ha venido brindando asistencia técnica, capacitación en estos temas que son muy útiles para la toma de decisiones. Algunos parámetros claves para la exposición hay que tener en consideración: la evaluación de referencia,
Esto estará a menudo definida por el modelo y los escenarios que se utilizaron para examinar los niveles de exposición, ¿no? Es importante que entonces cuando ustedes elijan digamos, la evaluación de referencia, que vean que esté el informe de evaluación de riesgos con los detalles de modelo y escenarios en los que se han realizado, ¿no? Para la exposición de la situación local, en cambio, hay que basarse más en las condiciones de uso, ¿no?, que se espera del producto. Estas deben estar definidas normalmente en las buenas prácticas agrícolas, ¿no? En el expediente de registro uno puede encontrar esa información, métodos, equipos de aplicación, etcétera, ¿no? Toda esta información depende tanto del conocimiento de la autoridad de registro sobre las prácticas locales, así como de las condiciones agronómicas y ambientales, ¿no? Los factores clave adicionales para la evaluación de riesgos para la salud humana son, por ejemplo, el equipo de protección personal, ¿no?, que utiliza el agricultor, o la dieta del consumidor, saber qué cosa es lo que normalmente se consume para poder examinar el riesgo dietario. Bueno, los factores adicionales que pueden también influir en la exposición del medio ambiente incluyen condiciones climáticas, uso de zonas tampón sin rociar, comportamiento de organismos no objetivos también, ¿no? Comparar la mitigación es otro factor importante. Hay que comparar métodos de mitigación de riesgos y si son viables. Muy importante, la herramienta presenta un inventario de métodos y una hoja de cálculo para verificar la viabilidad del método que se propone, pero hay que tomar en cuenta el uso del equipo de protección personal y en qué circunstancias se da, ¿no? Así como también otras medidas de protección. Hay que verificar las condiciones, el nivel de formación y experiencia del operador y, por supuesto, si todo ello está bajo algún tipo de control o licencia de operación previa, ¿no? Es importante. Hay que identificar, pues, entonces, las medidas de mitigación de riesgos que se incluyeron o no en la evaluación de riesgos de referencia y, de ser así, evaluar si pueden aplicarse de manera realista, ¿no?, a la situación local. Bien, entonces, tenemos que ya una vez realizado este ejercicio de comparación, tenemos que ver, ¿no? Habrá que decidir si es posible o no aplicar el criterio de aceptabilidad de la evaluación de riesgos que estamos comparando, para lo cual tenemos que respondernos a estas preguntas, ¿no? ¿Existe alguna diferencia entre la situación local y la de referencia que descarte una comparación primero? Si el patrón de uso y la exposición son demasiado diferentes, ¿qué es lo que estaríamos decidiendo? Hay preocupaciones sobre las diferencias químicas o de formulación entre un producto local y la referencia. Bueno, básicamente la pregunta que debe responderse es si las diferencias entre la situación local y la de referencia observadas para el producto plaguicida, su peligro, la exposición y las medidas de mitigación impiden la comparación o posibilitan, ¿no? Entonces, pues, cuando ya tengamos este análisis, el resultado del análisis, vamos a interpretar los resultados de este análisis, ¿no? Del análisis comparativo de peligros y de riesgos. Y debe ser realizado por la autoridad para tomar una buena decisión, especialmente que satisfaga las demandas, ¿no?, de su sistema regulatorio. Hay que ponderar bien. Se tiene ya la evidencia obtenida de todas las partes del caso evaluado, algunas de las cuales serán cuantitativas, otras cualitativas, y sobre todo decidir si el riesgo en su situación local es probable que sea menor, similar o mayor que en la referencia utilizada, ¿no? Con lo cual ya tendremos que juzgar, ¿no?, si el riesgo en la situación local puede considerarse aceptable o no. En esta tabla ustedes van a ver que se resumen las condiciones resultantes del análisis comparativo, ¿no?, en la que podemos juzgar si el riesgo en la situación local puede considerarse aceptable o no, ¿no? Si el riesgo se consideró aceptable, como ustedes ven acá, lo que está en verde es lo más fácil, ¿no? El riesgo en la situación local es inferior o similar a la referencia, entonces el riesgo en la situación local también puede considerarse aceptable. De igual manera, si el riesgo en el país de referencia se consideró no aceptable y el riesgo en la situación local es similar o superior, es probable entonces que el riesgo en la situación local también no se acepte, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver gráficamente y con más facilidad lo que está en verde y lo que está en rojo, ¿no?, que puede ser aceptable o no, pero también habrá casos en que habrá necesidad de hacer una evaluación, ¿no?, de riesgos adicionales cuando la situación local no está muy clara.
Bueno, entonces un poco ya para concluir, yo quería nada más mencionar que hay mucha relación y hay una relevancia, ¿no?, del conjunto de herramientas de registro de plaguicidas de la FAO para el convenio de Rotterdam. Vemos que en todo este ejercicio de evaluación de riesgos, usando este método de transposición comparativa, se puede apoyar a las autoridades, ¿no?, a tomar decisiones. También decisiones sobre posibles restricciones severas o prohibiciones, ¿no? Y con ello se puede también posibilitar o activar los procedimientos que están establecidos en el convenio de Rotterdam, ¿no?, como la notificación de acción reguladora final, entre otras decisiones, y que se han acordado para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. Vemos esta relación estrecha que se da a través, pues, de los enlaces del convenio de Rotterdam, ¿no?, que refiere el kit de herramientas, y también viceversa, ¿no?, la propia página del convenio. Igualmente la facilidad que ambos presentan, ¿no?, para acceder a la información de otros convenios como Estocolmo y Basilea que apoyan en el trabajo. Bueno, esto es lo que yo he podido comentarles. Espero haber podido contribuir en la comprensión de este tema. Y bueno, finalmente quiero alentarlos, ¿no?, a utilizar esta herramienta, ya que solo en la práctica podrán valorarse sus beneficios. En realidad son ustedes, las autoridades de registro de plaguicidas, las que podrán enriquecer su contenido y funcionalidad, ¿no?, para su mejora continua. Y sus aportes siempre van a ser bienvenidos para la FAO. Bueno, muchas gracias.